Bendecimos, Dios. Ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir con tu corazón. No quiero vivir más siendo insensible. Tanta necesidad, oh Jesucristo. Ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir con tu corazón. No quiero vivir más siendo insensible. Tanta necesidad, oh Jesucristo. Te pido la paz para mi ciudad. Te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Te pido la paz para mi ciudad. Te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir con tu corazón. No quiero vivir más siendo insensible. Tanta necesidad, oh Jesucristo. Te pido la paz para mi ciudad. Te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Oh, te pido la paz para mi ciudad. Te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Sí, Dios, ¿a quién iremos, Dios, sino a ti, Señor? Si mi pueblo que invoca mi nombre se humillara, yo su tierra sanaré. Si Dios, danos paz, Señor. Si Dios, te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré? ¿A quién iré? Si no a ti, Señor. Danos paz, Señor. Sana nuestra tierra, Dios. Por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a
Dios les bendiga, estimados hermanos. En esta hora quiero compartir con usted una de las cualidades que tenía Jesucristo y cuya cualidad es la que tiene que tener todo misionero. Sin esta cualidad es imposible aceptar el reto al llamado misionero. Quiero invitarles a buscar la palabra de Dios en el libro de Mateo, capítulo 9, versículo 35 al 38 le daremos lectura. Veremos esta cualidad de Jesucristo, que es la compasión. Vamos a leer entonces del versículo 36 al 38. Dice así: Al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: A la verdad, la mies es mucha, pero los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. El Señor bendiga la lectura de su palabra. Fíjese el versículo número 36. Al ver las multitudes, el Señor tuvo compasión. Y esta era una de las carencias en la cual estaba sumergido el pueblo de Dios. Junto con estar sumergido en una profunda ignorancia respecto a la verdadera religión, a la verdadera fe, porque los que les habían enseñado, los líderes religiosos, eran ineptos en la enseñanza, los tenían abrumados en una serie de ceremonias religiosas y no tenían ni siquiera la mayor ni la menor compasión por los pobres. Es más, los menospreciaban. Sin embargo, estas multitudes ahí estaban, sin pastor. Los pastores de su tiempo estaban más preocupados de sí mismos, en llevar un ritualismo religioso, pensando que lo que hacían era correcto. Compasión es lo que tuvo Jesús, y compasión es lo que mueve al alma, es lo que nos hace sensible al mal que padece alguna persona. La compasión es una combinación entre tristeza, melancolía, pero también simpatía y amor. La palabra compasión, en el contexto o en su derivado latino, significa padecer con, compasión, padecer con, y es más que la tristeza, es más que sentir pena de alguien, es más que sentir incluso lástima. La compasión es tener simpatía por la humanidad, de tal manera que me obliga a involucrarme en el beneficio de ella. Le hago la pregunta a usted. ¿A usted le gustaría que tuvieran pena de usted o compasión? La verdad que la pena, la tristeza o la lástima no ayuda en nada, pero sí la compasión. Por ejemplo, en cuanto a esta personificación de pena, tristeza, congoja o lástima con respecto a la compasión, se ve a una mujer en una esquina llorando. La lástima o la pena o la congoja o la tristeza pasa y dice: qué pena
¿qué le habrá pasado a esa pobre mujer? Siento tristeza por ella. Y sigue de largo. En cambio, pasa luego la compasión. Ella se acerca, trata y busca la manera de poder consolarla y de poder ayudarla, y se involucra en su problema. Pasa la pena y ve a un necesitado pasando frío y dice: id calentados y saciados, id en paz. Pero luego sigue su marcha. En cambio, la compasión se acerca al hambriento, le da de comer, le da de beber y le tiende una manta para que él se cobije. La lástima o la pena, la congoja, la angustia o la tristeza cantan en los cultos con alegría, ¿cierto? Anhelo trabajar por el Señor, pero llegado el momento de cuando se convoca a servir, no quiere ir. La tristeza canta con entusiasmo: heme aquí, envíame a mí, que dispuesto estoy. Pero llegado el momento de salir a hacer obra misionera, de evangelización, no está dispuesto. En cambio, la compasión sale al campo. Fíjese, hermanos, que no solamente salimos al campo porque hay un mandato. Muchas veces se enfatiza esto, y es verdad, en la gran comisión de Mateo 28. El ir es una orden, no es una sugerencia. Pero nosotros, si vamos al campo y nos vamos acompañados por la compasión, la verdad que el trabajo no será efectivo. Nosotros no tenemos que ir al campo misionero o hablar de alguien de Cristo por la lástima. No debemos ir a hablarle de Cristo tan solo por la obligación, porque hay un mandato en la gran comisión. Vamos a hablar de Cristo a otra persona porque tenemos compasión de ellas, como Jesús la tuvo de las multitudes. La lástima se conmueve al ver videos misioneros, el trabajo en los campos, y bueno, pero llegado el momento de recibir la ofrenda, la lástima se excusa que tal vez para otro día lo hará. En cambio, la compasión ha ofrendado para los misioneros, pero aún queda inquieto, aún queda inquieta, y le pide al soberano que le provea de recursos para bendecir aún más la obra misionera. Es la diferencia entre la pena y la compasión. En el Antiguo Testamento, la palabra compasión se menciona con bastante frecuencia. Por ejemplo, en Éxodo capítulo 2, versículo 6, leemos que la hija de Faraón, cuando vio a ese niño, ¿cierto?, en el río, ¿qué tuvo? ¿Tuvo pena o compasión? Tuvo compasión de ese niño. Y usted sabe lo que ella hizo. No solamente le dio alimento o lo llevó a un orfanato, sino ella lo crió como su hijo. También David, en su aflicción, él cuando guardaba ayuno y oración por su hijo, él dijo: viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba, diciendo: ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí, de manera que viva el niño? Job, describiendo su miseria a sus amigos, él dijo: oh vosotros mis amigos, tened compasión de mí. Tened compasión de mí, porque la mano de Jehová me ha tocado. Job 19:21. Recordemos al capitán de la nave, ¿cierto?, donde estaba durmiendo Jonás, cuando él dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios,
quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Jonás 1:6. La compasión, hermano, era lo que hacía el ministerio de Jesús algo dinámico. Por eso el Señor acompañaba la enseñanza de compasión, acompañaba la prédica de compasión. Su ministerio era acompañado de compasión, porque Él también incluía en todo su servicio la sanidad. Enseñaba con quien tiene autoridad y no como los escribas. En el Sermón del Monte, por ejemplo, tenemos al Maestro por excelencia en esa prédica de compasión, de empatía de las necesidades de la gente. Predicaba en Nazaret diciendo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y a los ciegos vista, para poner en libertad a los quebrantados, para predicar el año agradable del Señor. ¿Acaso esto no es compasión? Sanaba a los cojos, a los sordos, a los ciegos, a los paralíticos, a los leprosos. Los muertos eran resucitados. Jesús encarnaba la compasión misma. Él tenía compasión, como dice el pasaje, de las multitudes hambrientas. Con 2 peces alimentó, y 5 panes alimentó a las multitudes. Tuvo compasión de la ingrata Jerusalén y lloró por ella. Tuvo compasión de las almas esparcidas como ovejas que no tienen pastor. Tuvo compasión. Fue la compasión de Jesús la fortaleza que lo llevó a resistir la cruz. Fue la compasión que el sostén para llegar a morir por nosotros los pecadores. Tuvo compasión incluso estando en la misma cruz por sus enemigos y rogó por ellos: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Jesús tuvo compasión de la gente porque dice el pasaje de Marcos 8:2, porque ya hacía 3 días que estaban con él y no tenían que comer. Jesús, y acto seguido, él los alimentó con la alimentación milagrosa. Hermanos, el mundo necesita no pena, no congoja, no lástima, sino personas como Jesús que tengan compasión. El mundo necesita de compasión. Hermanos, la ciudad, sabe que es como contradictorio esto decirlo, porque es lo que estamos haciendo a través de las obras misioneras. Pero la ciudad no necesita el levantamiento de más iglesias. Lo que necesita la ciudad es de creyentes que tengan compasión, que tengan el corazón de Jesús. ¿Por qué? Porque en los tiempos de Jesús, hermano, Jerusalén habían 460 sinagogas. ¿A cuáles de ellas entrarían las multitudes que Jesús ve con problemas, con dificultades, en soledad, en hambre, hambrientas de la palabra de Dios? ¿Dónde ellos van a ver el amor? En las 460 sinagogas, pero no había compasión. En Jerusalén todo giraba en forma de los rituales y de la religión. Ofrendas, expiaciones, grandes peregrinaciones, sacrificios, compras, ventas, negocios, los almacenes en los patios del mismo templo. Los escribas y fariseos se sentaban en la cátedra de Moisés, dice Mateo 23. Estaban llenos de tradiciones. Fíjese que en ese tiempo habían 614 mandamientos y tradiciones. 614 mandamientos y tradiciones. Cuando el doctor de la ley le hizo la pregunta al Señor Jesús: ¿cuál es el mayor mandamiento de la ley? Él no se estaba refiriendo a los 10 mandamientos.
Él se estaba refiriendo cuál de los 614 mandamientos era el mayor. Pero Jesús, habían muchas sinagogas, habían muchos mandamientos, pero no había compasión. Hermanos, ¿y hoy hay compasión? Podemos ser un catastro de todas las congregaciones, de todas las iglesias que hay en la ciudad. Usted puede ir en ellas. De todos los cristianos que viven dispersos en diferentes partes. Donde vamos hay cristianos. Pero ¿hay compasión? La compasión es la raíz del llamado misionero. La compasión es la que impulsa a Jesús, ¿cierto?, a mirar, como dice el pasaje, que las ovejas están desamparadas, que están dispersas y que no tienen pastor. La compasión es la que hace mirar de esa forma. En la actualidad hay millones de personas sumergidas también en el paganismo, en la superstición, lejos del camino del Señor, sin Dios, sin esperanza, descarriadas como Jesús vio a estas multitudes, hundidos en el pecado y en la religiosidad. Y hermano, pero hay pocos obreros. Rogad, dice la palabra del Señor. La compasión, entonces, en nosotros puede ser desarrollada. Si no está desarrollada, puede ser desarrollada actuando como Jesús actúa con nosotros todos los días, porque Él actúa no con pena, no con lástima por nosotros, sino Él actúa con nosotros con compasión. Nosotros no esperamos de Él su lástima, no esperamos de Él su pena, no pedimos al Señor que tenga pena de nosotros. Acuérdese de ese hombre en el templo que oraba. Él pedía misericordia, él pedía compasión, no quería la lástima, no quería la pena y la congoja del Señor. Nosotros esperamos la compasión del Señor y nuestra oración es así, que el Señor tenga compasión de nosotros y sea propicio a nosotros pecadores. ¿Cómo podemos también cultivar esta maravillosa cualidad? Invirtiendo tiempo en las personas. Nosotros vemos acá que Jesús, dice la palabra en el versículo 36, al ver las multitudes. Quiere decir que Jesús estaba ahí con las multitudes. Nosotros no podemos tener compasión si vivimos en el ascetismo, en el aislamiento, en la soledad. Tenemos que estar donde están las multitudes, donde está la gente. Entonces, hermano, el Señor abrirá nuestros ojos para que veamos las necesidades. Tenemos que estar entonces donde está la gente. Tenemos que enseñarles a otros, atrayendo a Jesús, orando por obreros para que el Señor le envíe para su mies y disponiéndonos, como hace unos días hablábamos nosotros mismos para ello, aportando financieramente también para aquellos que desarrollan la labor misionera. ¿De cuál somos nosotros? ¿De cuál es usted? ¿Usted es de los que tienen, de las personas que tienen pena por los demás o de los que tienen compasión? La compasión no es algo natural, debemos reconocerlo, porque lo natural en nosotros es el egoísmo. Para actuar con compasión se requiere de lo que hoy día en la mañana hablábamos, de la presencia del Espíritu Santo. La compasión, hermano, es una cualidad que nace del corazón del Señor. Fíjese qué interesante. Recién vimos la palabra compasión en el latín, pero compasión también en el griego significa entrañas, significa las tripas, ¿no? Fíjese que es como, algunos dicen que es como el lugar donde se localizan las más íntimas emociones, o cuando usted está sumergido o sumergida en un momento de gran estrés, a veces no le duele el estómago, y aquellos que están enamorados muchas veces nos dicen que tienen mariposa en el estómago también.
las entrañas, las tripas, reaccionan. En el griego es lo que significa. Por eso también se dice que a Jesús se le removían las entrañas, la compasión, en el griego. Entonces, este es el centro de las emociones. Lo que el Señor a nosotros nos pide es que no tengamos lástima, sino nosotros podamos tener compasión. Por eso, también muchas veces la compasión es una emoción muy profunda, tan intensa que puede describirse como un conmover del corazón de Dios. Mire qué interesante. La compasión como un conmover del corazón de Dios. Así es de intensa. Es el lugar donde se anida el amor de Dios. De tal manera que al ver las multitudes de Jesús, ve al Padre. Fíjese, no ve una multitud de gente solamente, sino el Señor también ve una madre. Es capaz de ver a un padre, ver un hijo, ver una hija. El Señor es capaz de ver una familia. ¿Se da cuenta usted la visión distinta, hermano, cuando se ve con compasión? Cuando Jesús sentía compasión, se estremecía toda la fuente de su vida. Se abría de golpe el almacén del amor de Jesús. Y así ocurrió en esta mirada. Nosotros deseamos mirar como Jesús. Usted sale a la calle a mirar como Jesús. Usted ha tenido la oportunidad que en un momento va en micro, va en colectivo o va en su auto y el Señor le muestra algo y le inquieta su corazón a usted de tal manera que usted es obligado a devolverse. Esa es la mirada de Jesús, para ir en socorro, para ir en ayuda. El que a usted es obligado por la compasión a cruzar la calle. Doy gracias al Señor por esos actos de amor y de compasión que muchas veces como iglesia ustedes han sido partícipes también. Y yo les he pedido a ustedes que seamos compasivos, ¿no? Y lo hemos hecho, hermano, en más de una oportunidad. Dios permita ponernos a nosotros esta visión, los lentes de Jesús. Que no nos quedemos tranquilos, que tengamos que devolvernos, pero no para tranquilizar nuestra conciencia, devolvernos y dar 100 pesos o 200 pesos, sino que nos interesemos por las personas, podamos ir un poco más allá. Estamos, por supuesto, en un mundo donde la maldad se ha multiplicado y que también es parte de un sermón posterior. Pero, hermanos, no debemos perder esta sensibilidad. Muchas veces la desconfianza en las personas, si será verdad, si la necesidad es real, o la guagua que tiene, la que está en la esquina, es una guagua de verdad o no. Porque ahora hay muñecas que son verdaderas guaguas reales prácticamente. Y eso nos cierra muchas veces la mano. Pero ahí pasa usted. ¿Qué le dice el Espíritu Santo? Hermanos, ¿qué sentimos nosotros? Cuando Jesús sentía compasión, se estremecía la fuente de toda su vida, como dije recién. Se abría el almacén del amor por las personas. ¿Queremos mirar como Jesús? Se cuenta que un señor tenía en venta unos perritos y puso un letrero ahí en su almacén. Ahora eso no se puede hacer. Tenía en venta unos perritos. Pasó un niño y le dijo: Señor, ¿cuánto valen los perritos? Y el Señor le dijo: bueno, valen 10,000 pesos cada uno. 10,000 pesos cada uno, sí. Y eso va a depender, le dijo el Señor, de cuál te quieres llevar. Porque el de allá vale 12 y el de allá vale 15,000 pesos. Y el niño empezó a buscarse en el bolsillo y dijo: bueno, tengo 2,300 pesos nomás. No tengo más y quiero llevarme uno. Pero había un perrito
que estaba como escondido y tímido detrás de los demás. Mientras los otros saltaban como diciendo llévenme a mí, el de allá estaba escondido. Entonces el niño le preguntó, ¿y por qué de allá está escondido? Era como el más pequeño. Y el caballero le dijo, lo que pasa que el de allá, ese no se lo va a llevar nadie, le dijo, porque ese tiene fracturada una cadera y es temeroso, seguramente ante la caída que sufrió, él tiene temores ahora. Y el niño le dijo, yo quiero ese. Y le dijo el señor, mira, le dijo, tome, le dijo, aquí tengo mis 2.300 pesos y me lo llevo. Y el señor le dijo, no necesitas pagármelo, porque te lo regalo, porque de la verdad nadie me lo va a comprar. Y el niño le dijo, yo no quiero que usted me lo regale, yo quiero pagar por él, insisto. Y él le dijo, pero ¿qué sacas con llevarte ese perro? Le dijo, si ese perro jamás va a poder caminar y no te va a poder servir para nada. Entonces el niño se levantó el pantalón y le mostró al caballero que él tenía una pierna ortopédica. Y él le dijo, es posible la restauración si hay compasión. Hermanos, la compasión nos da la visión de Cristo, la visión del amor, de tener actitudes, actos como estos niños, como este niño, que con una visión distinta no se haría. Es la compasión la que acompaña al misionero. Un misionero no puede ir al campo sin esta cualidad que es tan elemental. La pena, la congoja y la lástima no sirven en el quehacer misionológico, pero la compasión es una cualidad elemental. La compasión a nosotros nos demanda, la compasión a nosotros nos desafía, y la compasión a nosotros como cristianos nos exige. Pidamos al Señor cada día esta cualidad, y cuando salgamos a la vida cotidiana, al diario vivir, Señor, ayúdame a mirar con tus ojos, como cantamos. Oremos al Señor. Señor, gracias te damos por la visión de Jesús que ha impactado tantas veces nuestras vidas. Te pedimos perdón, porque muchas veces hemos mirado con lástima, hemos mirado con pena, con congoja a las necesidades de las personas. Enséñanos a mirar como Jesús miraba, con compasión. Gracias te damos por tu palabra. Quedamos desafiados, Señor, y te agradecemos porque un día tú no nos miraste con lástima ni con pena, sino nos amaste de tal manera que estuviste dispuesto a morir en la cruz por nuestros pecados, y nos amaste, Señor, y dice tu palabra que hasta el fin de los días. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, estimados hermanos, y quedamos desafiados para mirar como a Jesús, con compasión. Amén. No hay nadie ni nada que pueda satisfacer nuestro corazón, sino tu presencia. Te adoro, Jesús. ¿A quién iré en necesidad
más tendrá de mi compasión y entenderá mi corazón? ¿Quién cambiará mi eternidad sino tú, Jesús? Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Solo tú tienes palabras de amor, camino al Padre y verdad eres tú. Cristo, ¿a dónde más podría ir? ¿A quién iré en necesidad? ¿A quién iré en busca de paz? ¿Y quién podrá mi vida saciar de verdad? ¿Quién más tendrá de mi compasión y entenderá mi corazón? ¿Quién cambiará mi eternidad sino tú, Jesús? Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Solo tú tienes palabras de amor, camino al Padre y verdad eres tú. Cristo, ¿a dónde más podría ir? El Espíritu de Jesús está aquí en esta noche. Levanta tus brazos ante su presencia, rindiéndote a Él, adorándole a Él. Oh Cristo, Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Solo tú tienes palabras de amor. Solo tú tienes palabras de amor, camino al Padre y verdad eres tú. Cristo, ¿a dónde más podría ir? Solo tus palabras son vida y son verdad. Tus palabras son eternas y te adoramos, Señor. Levanta tus brazos, abre tu corazón. Él habla a tu vida ahora.